Hola, mi nombre es Mateo Chanataxi y hoy les voy a presentar el tema Programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es una forma de escribir código más organizado y reutilizable y fácil de mantener, mediante la creación de objetos que representan entidades o conceptos del mundo real y que tienen propiedades y comportamientos asociados a ellos. Es un paradigma de programación que se centra en concepto de objetos, y estos objetos son unidades fundamentales que contienen datos y funciones relacionadas, y estas se utilizan para moldear entidades del mundo real o conceptos abstractos. En la PO, el código se organiza en clases y objetos en la que una clase es una plantilla o un plano que define las características y comportamientos que tendrán los objetos. Por ejemplo, si consideramos una clase de tipo perro, esta puede tener propiedades como su nombre, su raza o su edad, así como comportamientos como ladrar y correr. La programación orientada a objetos proporciona ventajas como la reutilización de código, la modularidad, el mantenimiento más fácil y la capacidad de presentar de manera más natural los objetos del mundo real en código. Es ampliamente utilizada en muchos lenguajes de programación como en Java, C++, Python y es especialmente útil para desarrollar aplicaciones complejas y extensibles. Aquí podemos hablar de los 4 pilares de la programación. Como primer pilar tenemos la abstracción, que tiene que ver con las clases. Este es el modelo sobre el cual se construirá nuestro objeto. Las clases me permitirán generar más objetos y analizando los objetos traeremos todos sus atributos y generaremos modelos. En este caso son clases, como por ejemplo podemos ver ahí en varios tipos de vehículos. Prácticamente, la abstracción consiste en identificar las características esenciales y relevantes de un objeto y encapsularlas en una clase. La abstracción permite enfocarse en los aspectos importantes y omitir los detalles innecesarios, lo que simplifica la complejidad del sistema. Continuamos con el segundo pilar, que es la encapsulación. Este es un mecanismo para reunir datos y métodos dentro de una misma estructura, ocultando la implementación del objeto, es decir, impidiendo el acceso a los datos por cualquier medio que no sean los servicios propuestos. Este es un proceso de ocultar los detalles internos de un proceso y exponer solo una interfaz pública para interactuar con él. Esto significa que el funcionamiento interno y los datos están protegidos y solo se pueden acceder a través de ellos a través de métodos o funciones definidos en la clase. Así, seguiremos con el tercer pilar, que es la herencia. La herencia es un mecanismo que permite crear nuevas clases basadas en clases ya existentes. La herencia permite la reutilización del código y la creación de jerarquía de clases, donde una clase llamada clase derivada o subclase hereda las propiedades y comportamientos de otra clase, que es una clase mayor o superclase, y puede agregar o modificar su funcionalidad. Como podemos ver en esta imagen tenemos 3 clases, la clase animal, la clase ave y la clase perro. La herencia trata de que, por ejemplo, animal va a ser una superclase, como vemos que las flechas se están dirigiendo a la superclase animal. Ave y perro van a ser una subclase, ya que, aparte de heredar los atributos de la superclase que son color y peso y los métodos comer y moverse, tienen otros atributos y métodos que los diferencian de otra superclase, como por ejemplo en la clase ave tiene el atributo tipo, pero también está heredando el atributo en color y peso. Al igual que en los métodos tiene los métodos volar y también está heredando los métodos comer y moverse. Al igual que en la clase perro, que tiene los atributos raza y hereda los atributos de la superclase animal, que es el color y el peso. Al igual que con sus métodos, que tiene el método ladrar, comer y moverse. Y por último seguimos con el polimorfismo. El polimorfismo se refiere a la capacidad de un objeto de tomar diferentes formas o comportamientos según el contexto en el que se utilice. Esto significa que una clase puede tener múltiples formas y que un método puede comportarse de diferente manera según el objeto que lo invoca. El polimorfismo permite una mayor flexibilidad en el diseño del código y una mayor adaptabilidad a situaciones cambiantes, que, como podemos ver, aquí tenemos 3 clases, la clase persona, deportista e informático. Determinamos que la clase persona es una superclase, ya que como podemos ver la subclase deportista e informático heredan el método correr, pero el método correr puede ser utilizado con diferente significado, como por ejemplo en la clase deportista, correr puede verse como moverse a gran velocidad por un periodo de tiempo,
En el caso de informático, correr también puede usar como significado en el que quiere correr un programa, o sea, inicializarlo. Y así podemos ver que el método que heredamos de la superclase persona se utilizó en las subclases, en dos subclases con diferente contexto. Continuamos con qué hace el objeto. Un objeto se define en términos de su comportamiento. El comportamiento indica qué sabe hacer el objeto, cuáles son sus responsabilidades y se especifica a través del conjunto de mensajes que el objeto sabe responder. En la programación, es una instancia de una clase y tiene la capacidad de almacenar datos, que son propiedades, y realizar acciones, que son sus métodos. Así podemos ver algunas de las ventajas que tienen los objetos, que son almacenamiento de datos, ejecución de acciones, interacción con otros objetos y encapsulación y ocultación de datos. Así como ejemplos tenemos la clase coche, en el que el objeto sería el coche. En el objeto aquí tenemos un Ferrari y aquí tenemos la caja de ahorros. Y así, como podemos ver, todo gira en torno al objeto, que es la instancia de una clase, en el que la clase estará llena de propiedades y comportamientos de un objeto concreto. El atributo es la propiedad del objeto. El mensaje es la comunicación dirigida a un objeto ordenándolo que ejecute uno de sus métodos o acciones. El método es lo que puede hacer un objeto o prácticamente un algoritmo. Y así llegamos a las clases. Una clase es una plantilla o modelo que define un conjunto de atributos y métodos que caracterizan un tipo de objeto. Una clase es un modelo que utilizan para crear objetos en programación orientada a objetos y define los atributos y los métodos que caracterizan a este tipo de objeto y proporciona una estructura coherente para el desarrollo de la misma. Así como podemos ver en esta superclase animal, hay dos objetos que son gato y perro, que pueden considerarse subclases. Asimismo tienen atributos que en este caso podemos ver que Pachos es un nombre y 4 años es la edad, que ambos tienen iguales por lo cual le darían de la superclase animal, pero tienen diferentes métodos que son comer y caminar. Aquí también podemos ver un ejemplo de cómo podemos programar. Y así también podríamos hablar de sus métodos. Prácticamente son acciones que va a tomar el objeto y que nos rinden algún tipo de servicio durante el transcurso del programa, que como podemos ver aquí, la clase perro tiene métodos que son ladrando, oliendo, buscando, o en la clase cuenta, que tenemos métodos como editar perfil, iniciar sesión, cerrar sesión, cambiar contraseña o pasarse a premio. Y ya por último, les enseñaré nomenclatura que deben utilizar para programar clases en diferentes lenguajes de programación, como por ejemplo tenemos en Java, en Python, en JavaScript y PHP, en el que podemos ver en esta línea de código que está declarando la clase junto a su objeto, que en este caso es personas. Y asimismo lo traducimos a diferentes lenguajes de programación, que como pueden ver. En Java, ahora vamos a mostrar la clase, el objeto persona, y ahora vamos a declarar un string name, que esto es un atributo para el nombre. Asimismo, un void igual, que este es un método para caminar, y asimismo pueden ver que así pueden programar en diferentes lenguajes de programación. Pero en un próximo video les enseñaré cómo vamos a programar unas clases en Java. Y eso ha sido todo por el video. Espero les haya gustado, hayan entendido y adiós.